Bueno, el día de hoy vamos a trabajar lo que sería un formulario con conexión a base de datos. Vamos a implementarlo para las sesiones o login o para hacer un login a una página. En este caso vamos a trabajar con lo que sería PHP PHP es un gestor de base de datos que me permite trabajar precisamente con bases de datos. En este caso vamos a crear una base de datos, vamos a trabajar con un servidor, en este caso un servidor local. Si cuentan con un servidor ya online, factible, también lo pueden implementar. En este caso, para facilidad, vamos a implementar lo que sería un servidor local. Bueno, para comenzar, aquí vemos la primera pantalla que nos muestra PHP PHP trabaja con lo que sería el gestor o MySQL, que es el más implementado actualmente. O sea, es el más utilizado al momento de programar. Claro, hay más. Está Postgre, MariaDB, hay muchos ahorita en el mercado. Ahorita vamos a implementar lo que sería con MySQL. Ok, procedemos primero a crear una base de datos. Vamos aquí donde dice nueva, le damos clic, nos manda a esta pantalla, le vamos a poner el nombre de el nombre que va a tener nuestra base de datos. En este caso vamos a ponerle login. Le damos aquí crear. Aquí nos muestra base de datos ya está creada. Aquí automáticamente al crear una base de datos, él nos muestra para crear una tabla. Tomen en cuenta que una base de datos siempre está conformada por tablas y esas tablas están formadas por atributos, que son los que vamos a implementar al momento de ingresar a nuestro login, que es el que vamos a desarrollar posteriormente. Como va a ser un login o va a ser una sesión de usuario, le vamos a colocar usuarios. Vamos a dejarlo aquí en este caso, que él no los muestra como 4 columnas que va a tener nuestra base de datos. Como va a ser algo sencillo, vamos a dejarla así. Podemos modificarla sin ningún problema. Que le vamos a colocar un identificador o un ID, lo vamos a poner autoincrementable. Esto va a ser para llevar como una cuenta de cuántos usuarios tenemos. Él automáticamente, él solo se va a aumentar, como dice su nombre aquí, va a autoincrementarse. Vamos a colocar el nombre del usuario, vamos a ponerlo varchar 20 caracteres. Un user, un varchar, vamos a ponerlo igualmente 20 caracteres. Y un pass, que va a ser el password, igualmente de 20 caracteres. Okay. Ahí está guardando, está procesando, nos va dando los mensajes que va, cómo van los procesos. Aquí ya tenemos nuestra base de datos. Damos aquí en examinar. Aquí en estructura, él nos muestra precisamente la estructura y podemos ver qué tipo de datos estamos implementando. En examinar, aquí nos muestra los datos que están dentro de nuestra tabla que está dentro de la base de datos. Como no hemos ingresado ningún dato, nos vamos aquí a insertar. Como les dije, él se autoincrementa solo, no tengo que modificar nada. Entonces voy a ir aquí, voy a ponerle administrador, poner de usuario admin y 1234 va a ser mi clave. Le doy a continuar y él va a registrar mis datos. Aquí me muestra fila insertada. Me voy a examinar. Y como ya les mostré, él automáticamente ya me guardó administrador, la clave admin y el password.
Ahora vamos a ir a nuestro formulario, que yo tengo uno ya previamente creado. Como estamos trabajando con un servidor local, como vamos a trabajar con PHP, es importante trabajarlo con un servidor, si no, no nos va a funcionar. Al trabajar con PHP es obligatorio un servidor. Existen muchos en el mercado, está LAMP, WAMP, está SAMP, hay muchos. Yo en este caso voy a utilizar App Server. Es sencillo, cumple con las mismas características de los demás servidores virtuales y me incluye igualmente phpMyAdmin, que es el que necesito para crear mi base de datos. Ahora, para trabajar con el servidor, lo que tengo que colocar es localhost barra la base, el archivo con el que voy a trabajar slash index.php. Ahí yo tengo un formulario previamente creado. Este formulario está creado con Bootstrap. Bootstrap es un framework que me da un diseño bastante armonioso, bastante llamativo. Y bueno, es el que vamos a implementar actualmente. Ahora, lo más importante es hacer la conexión con la base de datos. Si yo no hago una conexión previa con la base de datos, el login por supuesto que no me va a funcionar. Aquí tenemos unas sentencias sencillas. Utilizamos MySQL o MySQLi, que es una versión de MySQL que es más actualizada y nos permite mayor gestión de datos. Aquí vamos a el servidor, vamos a identificar el servidor. En este caso, como es un servidor local, es localhost. Si fuera a un servidor online, un servidor virtual, ya sería una dirección IP que le corresponda a ese servidor. Aquí coloco el nombre de usuario, pero el usuario de mi base de datos. Como yo estoy usando phpMyAdmin, voy a colocar los datos de conexión de mi base de datos. Entonces, este es mi usuario, la contraseña de mi base de datos y la base de datos que él va a tomar. La base de datos que él está tomando es login, que es la que yo creé, y va a llamar a la tabla usuario. Luego aquí nos vamos al archivo de formulario, que todos estos códigos van a estar abajo en la descripción. Hacemos un llamado, o sea, todo el archivo, como pueden ver, es todo el menú, todo el formulario está en HTML. Pero como estoy trabajando con conexión a base de datos, tengo que embeber o incluir dentro de mi archivo PHP. Como pueden ver, aquí tiene una extensión .php. Tengo que embeber o incluir dentro de mi archivo códigos de PHP que me van a permitir a mí crear la conexión a la base de datos. Entonces, la primera línea de código me muestra a mí el archivo de configuración, que puede ser cualquier nombre que yo le coloque sin distinción, pero que me incluya los datos de conexión exactos a mi base de datos. Claro, yo posteriormente, durante el uso de mi formulario, voy a llamar a la tabla de usuario, pero yo quiero que él me llame completo a mi tabla o a mi base de datos. Aquí hago la conexión con la base de datos. Aquí abro sesión. Aquí le digo a mi máquina, mira, voy a abrir una sesión, voy a crear un usuario para poder ingresar dentro de mi página. Voy a utilizar el método post, que podemos utilizar el método post o el método get. El método get, por ejemplo, lo que me dice es que cuando yo ingrese un dato, aquí arriba me van a aparecer los datos de conexión o los datos del usuario que yo estoy ingresando. En este caso voy a utilizar el post, que trabaja debajo del navegador, o sea, no me muestra físicamente cuáles son los datos que yo estoy utilizando y me protege al momento de ingresar a páginas web con usuario. Esto es para mayor seguridad. Luego voy a hacer dos variables.
Aquí es donde voy a incluir tanto el usuario como el password. Aquí le voy a indicar al sistema, mira, mi usuario lo voy a llamar my username y password lo voy a llamar my password. Esto me va a facilitar a mí hacer el llamado al momento de hacer la sentencia SQL y hacer la comparación entre mi usuario y el usuario que yo estoy ingresando. El usuario que yo estoy ingresando es este de aquí, my username. Él va a comprobar, este my username que estás ingresando es igual a este user que tengo yo en mi base de datos. Y ese my password que estás ingresando es igual al password que yo tengo aquí en mi base de datos usuario. Cuando él comprueba eso es igual, se va a esta sentencia, llama aquí a la base de datos, o sea, a la conexión de base de datos y hace la comparación. O sea, él hace esta comparación de SQL y la compara con mi conexión de base de datos. Luego que él ya comprueba que estos están activos, que mi usuario y mi password están activos, él procede a permitirme el acceso a mi sesión. Entonces él le va a decir, la conexión le va a decir al navegador, mira, mi usuario tiene acceso. En ese caso, si mi usuario pertenece es correcto, me va a enviar a la página que yo deseo, que en este caso es IndexDocs, y que va a ser la página ya dentro del sistema. En el caso erróneo, o sea, si no existe ese usuario, me va a enviar un mensaje de usuario o contraseña inválido y me va a dejar precisamente en la misma página de aquí del login, no me va a permitir ingresar. Ok, debemos también tener en cuenta dentro del formulario, aquí en form, tenemos que poner dos sentencias más importantes. Tenemos que poner el action, que el action es donde va a ser precisamente una acción de dónde me va a enviar o qué es lo que va a hacer. En este caso, como yo coloqué el código de conexión de la base de datos dentro del mismo archivo, él no va a hacer este análisis por un archivo externo. Lo que va a hacer esto es que va a facilitar y también va a agilizar los procesos dentro del ingreso de usuario, porque él no va a ir a una página externa, él va a usar el mismo código que yo le estoy dando aquí o la misma sentencia que le estoy dando de conexión. El action, si yo voy a enviar a otro archivo, yo le puedo poner index2, que es donde voy a colocar todo este archivo, todo esto, lo coloco aquí, en el action. Al momento de enviar, él va a hacer el análisis y automáticamente me envía al index2 o a la página que yo quiero ingresar. Como les repito, como yo no voy a usar un archivo externo, sino que ya coloqué aquí la sentencia o la conexión a mi base de datos, no lo debo colocar y lo dejo en vacío. Nuevamente aquí le indico el método que voy a utilizar, el método de conexión. Como le digo, voy a usar el método POST, que trabaja como por debajo del navegador y no me muestra los datos de conexión. Aquí en el input de mi formulario debo especificar siempre, sin falta, debo especificar tanto nombre como un ID. Ese nombre y ese ID es el que va a tomar en cuenta aquí la sentencia para hacer la comparación entre los datos de usuario y de password dentro de mi base de datos. Si no lo coloco, no va a funcionar, se va a quedar como que con qué voy a comparar. Estas sentencias que vemos aquí son sentencias para vistosidad. El placeholder lo que me permite a mí me da como una marca de agua indicándome qué datos es lo que debo ingresar. Al momento de yo escribir algo, él desaparece. Ese es el placeholder. El placeholder lo que es una marca de agua dentro del archivo.
este data validate lo que me va a decir es, al momento de yo no ingresar nada, no darle clic para que venga, al momento de yo no ingresar nada, él me va a mostrar dos barritas aquí. Me va a decir password requerido o usuario requerido. Es como mandarme un mensaje de alerta para notificarme que no ingresé ningún dato. Ok, aquí está el login, el diseño del login. Como ven, utiliza Bootstrap. Es bastante sencillo. Ahora vamos a ir a nuestro formulario. Vamos a darle recargar para eliminar las sentencias que nos mostraba de datos inválidos. Vamos a ingresar el usuario, en mi caso fue admin, y mi clave 1234. Le doy en login y él automáticamente, como comprobó que mis datos, los datos que yo ingresé son exactamente los que están dentro de la base de datos, hizo la comprobación de que mi usuario es admin y mi password es 123 y fueron los datos correctos que yo ingresé. Él me va a dejar entrar a el index 2. Si no fuera así, vamos a nuevamente regresar, vamos a ingresar datos erróneos y él se queda aquí. Él no va a entrar porque los datos que yo le ingresé no son los correctos, no son los que están en la base de datos. Vamos a ingresar otro. Vamos a ingresar otro usuario. Este va a ser el supervisor. Va a ser usuario super y va a tener clave 456. Aquí vemos en examinar y vemos que ya me creó el usuario super o superior, que su clave su usuario es super y su clave es 456. Bueno, vamos al formulario, le damos a aceptar, vamos a buscar el usuario super 456 y como ven, él ingresa con facilidad porque fueron los datos exactos que yo le coloqué al momento de ingresar y son los datos que están dentro de mi base de datos. Como ven, es bastante sencillo, es cosa de práctica, de saber cuáles son las sentencias que yo debo ingresar, qué es lo que yo debo hacer para no perdernos al momento de codificar, pero es bastante sencillo. Posteriormente vamos a ver lo que sería la creación de perfiles, ya sea crear un perfil para administrador, un perfil para supervisor, un perfil para solamente usuario básico, que serían como los más implementados. Bueno, hasta aquí vamos a dejarlo. Ya como podemos ver, aquí está el formulario. Voy a dejar los códigos debajo en la descripción, los enlaces para que los puedan descargar y puedan tener este diseño de formulario.